Seguramente en algún momento de tu vida te habrás preguntado por qué los hispanohablantes tenemos diferentes formas de hablar. Está claro que un español no habla como un mexicano, ni un mexicano como un argentino, ni un argentino como un boliviano. Pero aparte de estas circunstancias que tienen que ver con conceptos más geográficos o de proximidad entre territorios, hay otras circunstancias por las que las personas hablamos de formas diferentes. ¿Por qué si escuchamos una conferencia entre ingenieros de diferentes países de habla hispana, todos más o menos hablan igual? ¿O por qué chicos y chicas de diferentes estratos culturales también hablan de formas diferentes? Hoy vamos a ver lo que son las variaciones de la lengua, pero quizás te confundas con un término, el de lengua. ¿Qué significa lengua? Porque mucha gente lo confunde con lenguaje o con habla. Te voy a hacer una breve explicación de lo que es cada cosa y esquemáticamente y visualmente lo puedas entender. Básicamente, el lenguaje es la capacidad que tenemos para comunicarnos. En este aspecto podemos diferenciar varios tipos. Entre ellos está el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y el lenguaje musical, aunque haya otros tantos. A mí me interesa mucho el lenguaje verbal, pero para ponerte un ejemplo de lo que sería el lenguaje no verbal, tendríamos el lenguaje de signos, que es ese que utilizan para comunicarse entre sordomudos. Del lenguaje musical creo que hay poco de lo que hablar, todo el mundo sabe lo que es el lenguaje musical. Pero dentro del lenguaje verbal tenemos lo que llamamos lengua, que es de lo que va este vídeo. Y aquí es donde tengo que diferenciar dos cosas. Tenemos la lengua escrita y la lengua oral. Para ser un poco más precisos, debemos decir que en el lenguaje oral nos comunicamos a través de fonemas, lo que escuchamos, mientras que en el lenguaje escrito nos comunicamos a través de grafemas, escritura. Y dentro de lo que es el lenguaje verbal o la lengua y el lenguaje oral, nos comunicamos a través del habla. Si el lenguaje es la capacidad para comunicarnos, la lengua es el sistema de fonemas y de grafemas del lenguaje verbal. El habla sería la realización física de la lengua. Y dicho esto, vamos a ver las variedades que tenemos dentro de la lengua. La primera variedad es la diafásica. La diafásica es esa variedad que nosotros usamos de forma consciente. La elegimos, siempre y cuando la tengamos. Y ahora veréis por qué. En esta variedad tenemos el registro formal, en el cual usamos la lengua de una forma correcta. Tenemos un vocabulario preciso y una organización clara. Por otro lado, tenemos el registro informal, que es el que podemos usar con amigos, familiares o de una forma coloquial, que es lo que todo el mundo entiende. ¿Y por qué decimos que la variedad diafásica es la que podemos elegir? Porque prácticamente todos tenemos un uso de la lengua de forma coloquial, pero no todo el mundo lo tiene de una forma formal. Es decir, de una forma súper correcta. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de cada una de ellas. En el registro formal tendríamos una frase como voy al ayuntamiento a buscar un documento acreditativo. De una forma informal podríamos decir voy al ayuntamiento a buscar un papel que demuestre, yo qué sé, lo que sea. ¿Veis las diferencias? Un documento, un papel. Acreditativo, que demuestre lo que sea. Si todos tenemos un registro informal o coloquial, depende de nosotros aprender palabras, aprender expresiones y construcciones diferentes para poder hacer un uso más formal de la lengua. Por último, explicarte de dónde viene la palabra diafásica, que tiene su origen en el griego, en lo que es la etimología. Dia significaría a través de, mientras que fásica tiene que ver con voz, a través de la voz. Vale, pero la que viene ahora es un poquito más complicada. Sería la variedad diastrática, que etimológicamente del griego significa a través de estratos. Diastrática, estratos, capas sociales. Bueno, capas sociales y también otro tipo de capas, ahora lo vamos a ver. La variedad diastrática tiene que ver con la variación de la lengua por factores sociológicos, o lo que llamaríamos sociolectos. Y esto tiene que ver con los niveles culturales y profesionales. Vamos a ver primero los grados
formativos, digamos. Tendríamos el nivel culto, donde usamos una buena variedad de palabras, una estructura bastante consistente de las frases y sobre todo tener muchos recursos del lenguaje, corrección y buenas formas, lo que sería hablar con propiedad. Luego tendríamos, en lugar del culto, un nivel medio, que sería como el culto, pero digamos que no tan rococó, no tan desarrollado, no tan formal. Y por último, tendríamos el nivel más bajo, que sería el nivel vulgar, donde se usa, como dice la palabra, vulgarismos, incorrecciones, muletillas. En este caso, no es que podamos decir que haya gente que sea inculta por su forma de hablar, pero sí es verdad que cada uno de nosotros puede preocuparse, como es mi caso, con mis limitaciones y el de otra mucha gente, que nos interesamos mucho por nuestro idioma y nos gusta aprender palabras nuevas, nos gusta incorporarlas. Luego, sí que podemos elegir en qué contexto vamos a usar diferentes palabras. Por ejemplo, si me junto con personas con un nivel formativo bajo, que es el vulgar, no voy a usar palabras súper rebuscadas y con tecnicismos que realmente no van a entender. Entonces es cuando a mí me pueden llamar pedante. Por eso os explico esto de las variedades, porque es muy interesante y está muy bien conocerlas. Luego, aparte del grado de formación, tendríamos lo que llamaríamos el sector profesional, donde, según el sector en el que trabajes y el nivel de profesionalidad que tengas, pues usarás una terminología o tendrás una forma de hablar muy diferente a otra. Un ejemplo claro de toda la vida: un arquitecto puede hablar de una forma parecida a lo que sería un aparejador o jefe de obras o lo que sea, pero estos dos van a hablar de una forma muy diferente de cómo va a hablar un albañil, con todos mis respetos, pero son las diferencias que nos podemos encontrar dentro de lo que sería la especialización profesional. Y por último, hacer una mención a otro aspecto, que sería el de la edad y el sexo. Hace muchos años, décadas, la forma de hablar de una mujer y de un hombre eran muy diferentes. Hoy en día prácticamente son iguales, pero sí que podemos encontrar diferencias por edades. Es decir, un niño lógicamente no habla de la misma forma que un adulto. Un niño va a usar una serie de palabras y de construcciones un poquito más primarias, primitivas o poco desarrolladas que un adulto. Aunque también nos podemos encontrar el caso de una persona de 40 años con un nivel vulgar muy bajo, que lo ponemos al lado de un niño que se ha criado en una familia donde le han educado de una forma realmente excelsa, con una amplitud de vocabulario impresionante, y vas a decir, el niño habla mejor que el adulto. Lógicamente, son las variedades que tenemos. La última variedad que tenemos es la diatópica, lo que comúnmente conocemos como dialecto. Los diferentes dialectos, lógicamente, se diferencian por varias cosas y tienen matices por los siguientes aspectos: factores geográficos, historia del territorio y contacto con otras lenguas. Con esto os puedo poner dos ejemplos muy fáciles y sencillos que, por ejemplo, los de España vais a conocer, pero si sois de Hispanoamérica también los podréis conocer y los podréis detectar. Por ejemplo, una forma muy característica de hablar en la región de Murcia, en España, se habla solamente en Murcia. Tienen territorios colindantes que quizás no se vean muy influenciados por esta forma de hablar, pero hay uno que sí, que es Almería. Almería está al suroeste de Murcia. Y allí, a pesar de que se habla con un acento andaluz, que en Andalucía también hay sus diferentes variedades dialectales dentro del propio territorio, los almerienses y los murcianos tienen muchísimas similitudes. Son de comunidades diferentes, pero territorialmente están pegados. Entonces hay como un pequeño trasvase de acentos, de formas de hablar, incluso de expresiones. El otro ejemplo es el de Galicia. Galicia forma parte de España, pero justo al sur de Galicia está Portugal, donde hablan portugués, no hablan español. Entonces ahí tienes una mezcla de palabras, de expresiones, incluso de entonaciones, que tienen que ver con otro idioma aparte del español. Los gallegos, probablemente algunos, te podrán decir que el galego es un idioma per se. Ciertamente lo es. Y que hablando el español
pueden tener una variedad dialectal en la cual se mezclen el galego y el español. Pero probablemente un galego te dirá que el portugués lo inventaron los galegos, o sea, puede ser que sí. Quizás los portugueses digan que ellos inventaron el idioma y que los galegos, pues, se lo copiaron. Vete tú a saber. Bien, ¿y qué tipo de características nos podemos encontrar? Pues tenemos, por ejemplo, las fonéticas, cuyo ejemplo más claro en Hispanoamérica sería el seseo o el ceceo. Otra, que serían las gramaticales, como por ejemplo lo que usan en Uruguay y en Argentina principalmente, que es el voseo. En lugar de hablar de tú, hablan de vos. Y luego un clásico, que son las léxicas, donde una misma palabra en España significa una cosa, en Argentina otra, en México otra. Seguro que si habláis personas de diferentes países y os preguntáis qué es una olla, qué es una sartén o qué es un cazo, cada uno señalará a un utensilio diferente de la cocina. Diafásica, diastrática y diatópica. Las tres variedades de la lengua que tenemos en prácticamente cualquier idioma, pero nosotros hablamos el español. O el castellano, como queráis decir. Fijaros la variedad y riqueza que tenemos en un solo idioma. Y lo bonito que es ir conociendo cómo hablan en un lugar, cómo hablan en otro, e incluso cómo se hablan en diferentes estratos sociales. Y ahora os propongo un ejercicio bastante sencillo. Fijaros en vuestros políticos, en vuestras ciudades, en vuestros países. Y fijaros si hablan de una forma formal, culta, como se debe hacer en una institución como es un ayuntamiento o un gobierno o un congreso de los diputados, y fijaros si usa diferentes variedades dialectales. Alguien puede venir de diferentes zonas. Pero luego tenemos esa variedad diafásica en la cual podemos ver si están utilizando una variedad formal o informal. Si hablan con vulgarismos cuando tienen que hablar de la forma más correcta posible. Nos vemos en el siguiente vídeo.